te presento 10 curiosidades de la historia que no sabías. 1. Los pavos alguna vez fueron adorados como dioses. Si bien el pavo es actualmente un alimento muy común, en el año 300 a.C., estas grandes aves fueron proclamadas por los mayas como recipientes de los dioses y fueron honrados como tales, tanto que fueron domesticadas para desempeñar un papel importante en los ritos religiosos. Los mayas consideraban los pavos recipientes de los dioses, que eran símbolos de poder y prestigio, y se pueden encontrar en todas partes de la iconografía y arqueología de la cultura maya. 2. Napoleón fue atacado por una horda de conejos. ¿A que no lo sabías? Érase una vez que el famoso conquistador Napoleón Bonaparte fue atacado por conejitos. Sí, escucharon muy bien. El emperador había solicitado que se organizara una cacería de conejos para él y sus hombres. Su jefe de personal lo instaló e hizo que los hombres reunieran 3,000 ejemplares para la ocasión. Cuando los conejos fueron liberados de sus jaulas, la caza estaba lista para comenzar. Al menos ese era el plan. Pero los animales se fueron en contra de Bonaparte y sus hombres en un ataque imparable, y nos enseñaron que Waterloo no fue la mayor derrota del conquistador. 3. Los tenedores solían ser vistos como un sacrilegio. Los tenedores, esos utensilios para comer ampliamente utilizados, alguna vez fueron vistos como una blasfemia. Se introdujeron por primera vez en Italia en el siglo XI. Estos instrumentos con púas fueron vistos como una ofensa a Dios. ¿Y por qué? Porque según su teoría eran manos artificiales y como tal se consideraban un sacrilegio. 4. Las brujas en realidad no fueron quemadas en la hoguera en Salem. Los juicios de brujas en Salem, Massachusetts, duraron entre febrero de 1692 y mayo de 1693. Cerca de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería, incluidas personas sin hogar, ancianos y una niña de 4 años. La mayoría fue encarcelada y algunas ahorcadas, pero ninguna fue quemada viva. ¿A que no lo sabías? 5. El gobierno de Estados Unidos literalmente envenenó el alcohol durante la prohibición. Durante la prohibición en los Estados Unidos, el gobierno de este país literalmente envenenó el alcohol. Como las personas continuaron consumiendo alcohol a pesar de su prohibición, los funcionarios se frustraron y decidieron probar un tipo diferente de disuasión: la muerte. Los funcionarios del gobierno norteamericano decidieron envenenar el alcohol durante la prohibición. Ordenaron el envenenamiento de alcoholes industriales fabricados en Estados Unidos, que eran productos robados regularmente a contrabandistas. Al final de la prohibición, en 1933, se estima que el programa federal de envenenamiento mató al menos a 10,000 personas. 6. El pirata más exitoso del mundo en la historia fue una mujer llamada Qin Shi. Era una prostituta de China. Esto fue hasta que el comandante de la flota Bandera Roja la compró y se casó con ella, pero en lugar de verla como una esposa, la consideró su igual, y ella se convirtió en una comandante pirata activa en la flota. Xin se convirtió en una comandante pirata. Pronto se ganó el respeto de sus compañeros piratas, tanto es así que tras la muerte de su marido se convirtió en capitana de la flota. Su red de piratas constaba de más de 300 buques de guerra, con unos 1,200 barcos de apoyo, e incluso tenía entre 40 y 80,000 hombres, mujeres y niños. 7. Los tanques británicos están equipados con instalaciones para preparar té. Desde 1945, todos los tanques británicos están equipados con instalaciones para preparar té.
Antes de este tiempo, las tripulaciones tenían que salir de sus vehículos blindados cuando querían hacer un café rápido. En la carretera de Caen en 1944, un Tiger alemán destruyó una columna estacionada de casi 30 vehículos británicos blindados en 15 minutos, mientras la tripulación tomaba un té improvisado. Esto hizo que el alto mando británico se diera cuenta de que si las tripulaciones de los tanques podían hacer un brebaje sobre la marcha, entonces no serían susceptibles de ser atrapados por el enemigo, con los pantalones bajados y las teteras afuera. Después de esto, el siguiente tanque de batalla diseñado por los británicos, el Centurion, vino con una caldera instalada en el interior, alimentada por los circuitos eléctricos del tanque, para que a la tripulación nunca le faltara una deliciosa taza de té caliente. 8. El precursor de la sexología fue un jesuita. Tal y como lo escucharon, en concreto, el cordobés Tomás Sánchez, que a principios del siglo XVI escribió un voluminoso tratado en el que pormenorizaba las relaciones en el matrimonio, y a pesar de que el religioso circunscribía las descripciones sexuales al sacramento, las explicaciones que ofrecía eran tan detalladas que sus superiores intentaron censurar su obra, para que resultara un poco menos picante. 9. El origen poco francés de Napoleón. Ha pasado a la historia como uno de los franceses más conocidos, pero la verdad es que Napoleón Bonaparte estuvo a punto de no serlo nunca. La isla de Córcega pertenecía a Génova, pero el Tratado de Versalles, firmado entre la República y el Reino de Francia, anexó la isla al territorio francés. Esto sucedió el 15 de mayo de 1768, exactamente 15 meses antes del nacimiento de Napoleón. Un tanto acomplejado de su origen poco galo, Napoleón cambió su apellido italiano, Bonaparte, por Bonaparte. 10. El primer semáforo funcionaba con gas. Corría el año de 1868. Londres se había convertido en la metrópoli más bulliciosa de Europa. El tránsito era caótico, por lo que se decidió instalar un aparato que ayudara a controlar el tráfico de vehículos y de personas. Así, el primer semáforo se colocó en el puente Westminster. Espero haberlo pronunciado bien. Y si no, perdónenme. Sus señales de colores mecánicas se movían mediante la propulsión de gas. Por desgracia, solo estuvo un mes activo, pues tras una grave explosión de gas, fue retirado de la vía pública. Estos fueron 10 datos curiosos de la historia. Si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse para más contenidos de este canal y nos vemos hasta pronto.